Sentencia, Juan Pablo Mendoza. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes para ustedes, buenas tardes para mis compatriotas y un saludo y un mensaje de ánimo y fuerza para este momento particularmente complicado que estamos viviendo todos. Totalmente de acuerdo, doctor. Hay que luchar día a día para tratar de sobrellevar esta situación que estamos teniendo en nuestro país. Queríamos, doctor, conversar contigo con relación a, en su momento, la decisión que tomó el Tribunal de Sentencia presidido por usted en el caso de Amado Ramón Benítez, en la cual había sido absuelto Sobreseído. sobreseído, doctor. Los argumentos del Tribunal de Sentencia en ese entonces queríamos conocer. Sí, una precisión nada más. Mm. El presidente fue mi compañero Jesús Riera. Ah, Él fue el presidente del tribunal y con relación a los argumentos que tuvimos en cuenta, fueron los siguientes. Sucintamente te puedo mencionar que el incidente tuvo por base el hecho de que en el acta de la indagatoria simplemente le comunicaron la calificación legal del hecho al acusado sin otros elementos. Si bien estuvo presente el abogado defensor, nosotros en ese sentido interpretamos que no se le dio oportunidad suficiente a declarar, conforme dispone el artículo 350 del Código Procesal Penal, ya que se omitieron algunos aspectos de la comparecencia ante el Ministerio Público, conforme lo dispone el artículo 84 del Código Procesal Penal también. Es decir, el Código señala que cuando una persona la cita en la indagatoria y asume el estatus jurídico de imputado, con independencia a que esté privado o no de libertad, una vez que concurre ante el Ministerio Público se le tiene que informar en forma detallada de los hechos que se le atribuyen. Eso señala la ley. En segundo lugar, se le tiene que poner a disposición los elementos de convicción existentes que basen la sospecha de la imputación existente en su contra hasta ese momento. Nosotros hemos argumentado en ese sentido que no se trata de un mero acto formal. No, ya me gustaría a mí que se tratase de una simple formalidad. Eso nos evitaría en realidad muchos dolores de cabeza, que pudiese informársele nada más de la calificación legal a la persona procesada. Sería bastante cómodo, pero en realidad entendemos que esto no es así y lo hemos interpretado en este sentido porque consideramos que los actos que integran el proceso se los puede categorizar de dos maneras. Por un lado, los actos procesales que tienen una función ordenatoria para dirigir el avance del proceso y que no asumen en ese sentido la realización de ningún principio o garantía fundamental. Garantías hablamos en ese sentido refiriéndonos a facultades reconocidas por la Constitución Nacional y por las propias convenciones internacionales en favor de la persona a la cual se le pretende aplicar una sanción, es decir, el imputado. Allí hay que ver un poco la forma en la que está redactada el artículo 8 de las garantías judiciales de la Convención Americana y también el artículo 17 de la Constitución Nacional. Bien, entendemos en ese sentido que la citación indagatoria, y así lo expresamos en ese fallo, no es un mero acto formal, sino se trata en realidad de un acto que está rodeado de varios requisitos que tienen la finalidad de realizar o garantizar justamente la realización de determinadas garantías que, en primer lugar, las constitucionales, y en ese sentido tenemos que recordar que la Constitución establece en el artículo 17, en el numeral séptimo, la comunicación previa y detallada de la imputación con relación a la persona procesada. Y en igual sentido, el artículo 8, numeral 2, literal B de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, se trata de requisitos que tienen la finalidad de realizar garantías en favor del imputado que están reconocidas tanto a nivel constitucional como convencional.
Es por ello que hemos llegado a la conclusión que la simple noticia de la calificación legal no cumple esa finalidad. ¿Por qué? Porque la comunicación del hecho debe ser detallada. Y esto es así porque ese acto de la comunicación tiene por receptor a una persona que es lega, a una persona que no tiene por qué tener conocimientos del derecho. Y por tanto se le tiene que detallar cuáles son las circunstancias de hecho, modalidad de conducta, resultados, aspectos subjetivos que están vinculados con la atribución criminal, con la incriminación. ¿Por qué? Porque únicamente de esa forma cualquier persona va a poder negar su participación en esos hechos, va a poder ofrecer pruebas de refutación con relación a esos hechos, o en su defecto va a poder admitirlos y dar alguna explicación o simplemente admitirlos lisa y llanamente, lo que en síntesis equivale al ejercicio de su defensa. Si únicamente se le da cuenta de la calificación legal, entonces eso puede constituir un dato objetivo significativo para el abogado, pero para el imputado no. Y aquí la figura central es el imputado. Y es por ello que la Constitución Nacional, entre las garantías del debido proceso, ha establecido esa cláusula específica y en igual sentido la Convención. Y es más, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el órgano jurisdiccional encargado de interpretar la Convención y decirnos lo que es la Convención, en varios precedentes, entre ellos, por ejemplo, en el caso Rosario Villavicencio versus Perú, ha establecido que se tiene que cumplir con esa condición de darle conocimiento, de enterarle a la persona procesada de las circunstancias sobre el hecho que se le atribuyen. Es por ello que nosotros entendemos que no se trata de una mera formalidad, no es un mero requisito, no es un exceso de formalismo, sino se trata de una forma realizadora de garantías constitucionales. Y el artículo 86, cuando habla de que se le tiene que dar una comunicación detallada del hecho punible, lo tenemos que interpretar no aisladamente, sino lo tenemos que interpretar de manera sistemática, porque el ordenamiento jurídico es un sistema, el derecho tiene una pretensión de sistema, en donde los conceptos no deberían de estar establecidos de manera contradictoria. Y en ese sentido resulta relevante también lo dispuesto por el Código Procesal Penal en el artículo 75, que trata de los derechos del imputado, en el numeral quinto, cuando dice que es una facultad reconocida para el imputado el presentarse ante Fiscalía o el juez. ¿Para qué? Para que se le informe del hecho y para ser oído. Y ese momento procesal en donde se presenta para tener conocimiento del hecho y ser oído es el acto de la indagatoria, no hay otro. Por Doctor, lo tanto, sí. sí, este acto, porque en la apelación el fiscal decía que en forma verbal se le dijo todo. ¿Eso tiene que constar en el acta, doctor? Es la única forma de que pueda ser corroborado. Así como consta el acto, en el acta las respuestas del acusado o las manifestaciones de sus derechos, por ejemplo el derecho a abstenerse, todas las advertencias tienen que constar en el acta, porque se trata del cumplimiento de una formalidad realizadora de una garantía que hace la participación del imputado. Y en ese sentido tampoco justifica la ausencia de tales datos el hecho de que se encuentre acompañado por el abogado defensor, porque el abogado defensor no está para cumplir ninguna obligación del Estado paraguayo, está para asesorar al imputado. Y conforme al artículo 165, la defensa incluso puede cuestionar actos en los cuales haya participado. Claro, cuando es nulo. Así mismo. Doctor, Así que no es un argumento que pueda justificarlo, ¿verdad? pero ahora, por ejemplo, el fallo en mayoría habla de que lo que protege la norma no es solamente el acto de la indagatoria, sino la oportunidad suficiente, dice. Y en este caso se le dio supuestamente y por eso es que no tendría que ser nulo eso, sino convalidado. Claro, pero ahí hay una cuestión.
que es importante. Únicamente se puede hablar de oportunidad suficiente y en el fallo, en la decisión nuestra, que fue redactada de una manera muy didáctica y muy clara por el doctor Jesús Riera, se señala justamente los alcances de la oportunidad suficiente que tienen que ver con que el sujeto pueda realmente declarar y va a poder declarar en la medida que sepa qué es lo que se le atribuye. De lo contrario, no puede haber oportunidad suficiente. Tiene que tener conocimiento de lo que se le atribuye y acceso a los elementos de convicción. Y aquí hay una cuestión fáctica muy importante. Recordemos que a él se lo llama declaración un 16, creo que es, me parece que 16 de abril del 2016, una cosa así. Sí. Y la imputación se presenta 2 días después. Es decir, ¿qué elementos le van a dar a conocer si todavía no estaba formalizada la atribución en su contra? ¿Cómo se puede hablar de oportunidad suficiente si no había imputación al tiempo que él declaró? Entonces, ¿Qué hechos le explicaron? doctor, entonces, previo a la imputación, él debió haber sido convocado nuevamente y se le hubiese explicado por qué se le estaba imputando. Y eso tenía que constar en el acto. Asimismo como el acceso a los elementos de convicción que sirvieron de base para la decisión de la imputación. Porque el Ministerio Público tiene que obrar siempre en base al principio de objetividad, transparencia y no propiciar situaciones de sorpresa para la defensa. Entiendo. Y bueno, pero en este caso ahora, con la decisión del Tribunal de Apelación se tiene que hacer un nuevo juicio, ¿verdad, doctor? Sí, resulta que la decisión del tribunal de convocar a nuevo juicio, por lo que llamamos técnicamente un reenvío, hace que no sea factible, no sea posible recurrir por casación. Entonces Sala Penal ya no va a poder tomar conocimiento de esta situación, sino que se va a volver a discutir en otro juicio. Porque pusieron fin Porque no pusieron fin, ¿verdad? Asimismo, no pone fin al proceso. En ese sentido, no coincide con alguno de los motivos que habilitan para la discusión en casación. Sin embargo, tenemos que señalar que la Sala Penal ha mantenido varias decisiones que son afines a nuestra postura. Esas están explícitamente mencionadas en la decisión y que incluso el requerimiento de que los hechos sean precisados de manera clara e inextensa en el acta han sido también expuestos ya en una resolución previamente por el ministro Ramírez Candia. Así que no se trata de una idea que se nos ocurrió a nosotros, sino hay varias decisiones que ya han sido expuestas en ese sentido y bueno, en este caso no ha sido compartido por el Tribunal de Apelación Cuarta Sala. Pero, ¿qué le iba a decir? De hecho, ¿cómo se llama? Con este tipo de decisiones de repente no llegar a la Corte, pero usted estaba diciendo, hay varios fallos ya de la Corte sobre ese tema, doctor. Sobre los alcances de la oportunidad suficiente, ya han sido desarrolladas varias posturas, varias ideas, varios argumentos en tal sentido por la Sala Penal de la Corte, al igual que sobre las exigencias del artículo 86. Entonces, por lo menos tenemos bien claro ese tema. Y bueno, doctor, muchísimas gracias por esta comunicación. Nos explicó bastante bien qué es lo que fue, cuáles fueron los alcances de su fallo. Ha sido un placer y un gusto siempre colaborar y tratar de aportar algo de claridad un poco al funcionamiento de nuestros tribunales. Te informó PDS Radio TV Digital. Juan Pablo